Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, bendiciendo, alabando el nombre del Señor. Le damos una bienvenida a aquellos que nos miran por medio de las redes sociales. Les agradecemos que de una u otra manera nos siguen y al igual la petición que se nos sigan llevando en sus oraciones en esta obra Arca de Salvación. Y si alguno quiere también y tiene una petición en la cual le podamos ayudar en oración, no dude en escribirnos ahí en la página y no dude en escribir y estaremos orando también por sus peticiones. Mis hermanos que nos miran por el medio del Facebook. Bueno, vamos a entrar al consejo de la palabra y en esta ocasión el privilegio de la palabra lo tiene mi esposita, la hermana Mari Palacios, que es la que nos va a estar impartiendo la palabra. Demos un aplauso y una bienvenida a nuestra hermanita y un aplauso al Señor. Que el Señor la use y que el Señor la bendiga. Amén, gloria a Dios. Amado Dios, tú que eres bueno y poderoso, delante de ti estamos una vez más, rogando que seas tú, Señor, el que nos instruya esta noche, que sea tu presencia misma la que nos hable, Padre bueno. Que la palabra que tú nos has dado para el día de hoy, que sea una palabra como clavos bien clavados, Señor, que no puedan zafarse, Señor, con ninguna intención del corazón o del alma. Que sea tu Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas. Dice tu palabra, que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y hoy me pongo bajo tu yugo, Señor, y dejo mis cargas a tus pies y te digo, Señor, utiliza mis labios, Señor, como una pluma de escribiente, Dios, para que tu palabra quede grabada en el corazón de cada uno. Espíritu Santo, tú eres bueno y tú puedes recordarnos todas las cosas, sabiendo, Dios, que te ha placido hablar de este tema. Y te damos las gracias en esta hora, mi Dios, porque en ti, solamente en ti esperamos, porque en ti, Señor, hemos recibido, de ti hemos recibido toda bendición de lo alto. Bendito seas. Hoy te pido, Señor, desprendas mi lengua del paladar y me permitas fluir, Padre, en tu palabra, poder hablar lo que tú quieres que tu pueblo reciba. Hoy nos entregamos a ti, Señor, y entregamos nuestro corazón, porque aún siendo dueño del oro, de la plata, del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay, anhelas nuestro corazón. Y hoy lo entregamos a ti, Padre, porque para ti es, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y poderoso. Hace unos días cuando me preguntaron si quería pues dar la palabra, predicar, mi primera respuesta fue, ¿quién se acuerda? Sí, dije que no porque a veces no nos sentimos capaces de ser portadores de la gloria de Dios. A veces no nos sentimos capaces de poder llevar a otros la palabra, que fue un mandato que el Señor Jesucristo nos dio, ir y predicar el evangelio. Y pues yo le decía al Señor, me cuesta trabajo y tú lo sabes, me cuesta trabajo. Y el domingo en la alabanza, estábamos en la alabanza y cuando cantamos ese canto que dice, y el tabernáculo caído de David, hoy lo levantaremos para que los hombres vengan al Señor. Y el Señor me dijo, vas a hablar del tabernáculo de David. Y dije, bueno, pues hablaremos del tabernáculo de David. Y a mi mente inmediatamente vino la alabanza y la adoración. A mi mente vino, hablaré de alabanza y de adoración. Y sí, una parte es de ello, pero vamos a ver cuál es la restauración del tabernáculo de David. ¿Me puedes poner las imágenes, por favor? Vamos a mirar que ¿por qué dice la Escritura en Amós 9, 11 y 12? Dice, y yo restauraré el tabernáculo de David. ¿Y por qué no dijo, voy a restaurar el tabernáculo de Moisés? ¿Qué acaso el tabernáculo de David no era el seguimiento del tabernáculo de Moisés? Sí era el seguimiento, pero tienen una gran diferencia, muy grande. El tabernáculo de Moisés, cuando Dios le dijo, aquí miramos,
en Éxodo 25:8 dice: y quiero que me hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, dándole instrucciones a Moisés para la edificación del tabernáculo. Y entonces le dio especificaciones y le dijo: vas a hacer un tabernáculo de tantas medidas, vas a hacer un tabernáculo que lleve tantos postes, que lleve tantas cortinas de tal color, de tal tela, vas a hacer un altar del sacrificio, vas a hacer un lavacro, vas a hacer un lugar santo y un lugar santísimo. Sí, entonces en el lugar santo le vas a poner un candelabro, le vas a poner la mesa de los panes de la proposición, le vas a poner el altar del incienso y en el lugar santísimo vas a poner el arca del pacto. Ahí va a estar mi presencia. Y si nosotros nos ponemos a mirar que este tabernáculo es semejante a nosotros, es semejante a nuestro cuerpo que dice que en nuestro cuerpo es semejante al atrio, nuestra alma es semejante al lugar santo y nuestro espíritu es semejante al lugar santísimo. Pero el tabernáculo de David, vamos a mirar que en el tabernáculo de David solamente había una cosa, solamente estaba el arca, ya no había atrio, ya no había lugar santo, ya no había lugar santísimo. Ya solamente estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Pero ¿por qué David no siguió el protocolo o la figura que Dios le había pedido a Moisés en hacer el arca, el tabernáculo? Sino nada más lo que hizo fue poner unos postes, unas cortinas y meter la presencia de Dios. Esa es la diferencia que hay entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Miramos que aquí ya no gobierna nuestro cuerpo, ya no gobierna nuestra alma. Ahí solamente va a gobernar nuestro espíritu, que es la presencia de Dios. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que ahora, que a David Dios le estaba mostrando el tabernáculo que a él le agradaba. Para poder continuar, vamos primero a definir qué es la palabra tabernáculo. ¿Alguien sabe qué es la palabra tabernáculo? La palabra tabernáculo es un cultismo. Un cultismo quiere decir que la definición en su pronunciación original no tiene nada que ver con la definición de la traducción a otro idioma. No sé si me doy a entender. Que la definición de la pronunciación del original no tiene nada que ver con la definición de la traducción a otro idioma. Vamos a mirarlo. Dice que la palabra tabernaculum, porque es tabernáculo es la palabra tabernaculum, que es el original. Tabernáculo es la traducción, pero tabernaculum es la palabra original que significa tienda de campaña. Eso significa tienda de campaña. Y es una palabra latina que deriva de la palabra taberna, que significa tienda, enramada, choza, morada, vivienda o casa. Hasta aquí me doy a entender, ¿sí? Pero dice, la segunda palabra o el aditamento de esta palabra, que es colum, que es un diminutivo perteneciente a la palabra, como decir pequeño, pequeña. Si la añadimos a taberna, entonces quiere decir casa pequeña, choza pequeña, morada pequeña, vivienda pequeña o casa pequeña, que son las definiciones de taberna. Entonces encontramos que esta es la definición del latín, ¿sí? Ya la definición de tabernáculo en el español, esa se explica sola, se las dejo de tarea. Entonces, vamos a mirar. Ese es el cultismo del cual yo les hablaba, que la definición en la palabra original no tiene muchas veces nada que ver con la definición de la traducción que se le ha dado a otros idiomas. Y vamos a mirar que la palabra culum es una palabra que si nosotros indagamos más adentro e investigamos más,
Culum significa paloma. Y nosotros sabemos que la paloma tipifica al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros aunamos la palabra tabernáculum, quiere decir casa de mi Espíritu Santo. ¿Sí? Casa de mi Espíritu. Entonces, eso es lo que a David le había sido revelado. Le había sido revelado que ahora solamente Dios quería morar en su tabernáculo, que solamente iba a estar el arca del pacto en el tabernáculo que David había hecho. Entonces, eso es lo que mirábamos en la imagen, que ahora en el tabernáculo de David solamente estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Ya no iba a haber conflicto entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya solamente era la presencia de Dios. Entonces vamos a mirar que en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu? ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Se cumple esta palabra en lo que estábamos explicando, que Dios quiere que seamos templo de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a mirar qué pasa cuando David le quiere construir una casa a Dios. Ustedes se recuerdan en 2 de Samuel 7 del 1 al 11, lo voy a ir leyendo. Versículo 1 dice: y sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, Natán, yo habito en una casa de cedro. Él consideraba su casa hermosa. Decía: pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Versículo 3. Entonces Natán le dijo al rey: ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Natán estaba seguro de que Dios estaba con él. Versículo 4. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿acaso eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué a Egipto de los hijos de Israel, saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado, escucha bien lo que dice aquí, he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir a las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde ese día ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Meditemos en este último versículo. Y el Señor te hace saber que el Señor te edificará una casa. Pregunta: ¿acaso David necesitaba una casa? Si al principio dice Natán: yo habito en una casa de cedro, y Dios habita entre cortinas, ¿acaso David necesitaba una casa? Claro que David no necesitaba una casa. Pero ahora vamos a la versión Reina Valera, solamente ese versículo, 2 de Samuel 7:11, dice ahí: desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Jehová te quiere a ti hacer casa. Jehová te quiere a ti hacer casa.
No quiero una casa labrada, no quiero una casa de cedro. Yo quiero que tú seas mi casa. Yo quiero que tú seas mi tabernáculo. Yo quiero morar dentro de ti. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a David. Yo quiero morar dentro de ti. ¿Acaso me vas a edificar casa tú para que yo more en una casa de cedro? Claro que no. Ahora te estoy diciendo que yo quiero que tú seas mi tabernáculo, que tú seas mi casa, que tú seas mi morada, que tú seas mi choza, que tú seas mi enramada. Yo quiero que tú seas. Repite conmigo. Yo soy el tabernáculo de Dios. Yo soy el tabernáculo de Dios. Él te quiere hacer a ti su casa. David no necesitaba una casa. Dios quería que David fuese su casa. Dice, en Hechos 15:16, vamos a ir uniendo. Dice Hechos 15:16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Veamos este mismo versículo en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. ¿Quién va a reedificar nuestro tabernáculo? Según esta palabra, ¿quién va a reedificar nuestro tabernáculo? El Señor Jesús. Dice, yo soy el Señor tu Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cristo va a venir a reedificar nuestro tabernáculo. Y eso es lo que vino a hacer a esta tierra, a reedificar nuestro tabernáculo. Dice esta palabra. Es el pasaje paralelo a la cita de Amós 9:11, que igual dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré en el tiempo pasado. Reedificar significa construir de nuevo una edificación destruida. Con los niños hemos estado viendo la reedificación. Hemos estado viendo cómo fue destruido el templo de Dios, cómo fue exiliado el pueblo, cómo regresaron. Hemos estado viendo cómo reedificaron el templo de Dios. Y esto nos hace saber que como hombres a veces no podemos ni reedificar lo que ha sido destruido, ni reedificar nuestro propio yo, sino que tiene que venir Cristo a reedificarnos. Porque como vimos en las imágenes del tabernáculo, miramos que el tabernáculo de Moisés tipifica nuestro cuerpo, nuestro ser. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes no pueden. Ustedes no han podido, porque vienen y traen sacrificios, porque vienen y se lavan y no llegan a mi presencia, porque vuelven a pecar y otra vez, y dice la Escritura que les dijo, estoy harto de sus sacrificios y de sus holocaustos. ¿Por qué? Porque volvían a cometer los mismos pecados, porque era un círculo vicioso entre cada uno de ellos, y decía, y estoy harto de sus sacrificios, porque están acostumbrados a traer sacrificios y están acostumbrados a volver a lo mismo. Entonces vamos a mirar que la reedificación puede ser una reedificación material o inmaterial. Material hablamos de una construcción, una casa, un edificio, una mesa, una puerta, una silla, una escalera, no sé, lo que se te venga a la mente. Material, la reconstrucción de algo. Algo que fue hecho una vez, se destruyó, se rompió, se acabó, pero puede haber una reedificación. Podemos ir al tianguis y encontrar una mesita que nos gustó y la traemos y la limpiamos, la barnizamos y la ponemos en casa otra vez. Eso es reedificar. Pero las cosas inmateriales también se pueden reedificar. ¿Cómo qué te imaginas tú que se pueda reedificar que no sea material? El alma, el espíritu.
tu comunión con Dios, tu fe, principalmente tu fe, que eso es lo que necesitamos reedificar, nuestra fe, porque dice la Escritura que ¿acaso hallará fe en esta tierra cuando Él venga? ¿Acaso? Su pregunta no era en vano, su pregunta era ¿acaso hallaré fe? Entonces se puede reedificar nuestra fe. En la reedificación, nuevamente les digo, la reedificación la va a hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él es el tabernáculo. Él compone cada una de las piezas del tabernáculo para reedificar nuestras vidas. Y Él solamente quiere que tengamos su presencia, que seamos el templo de su Espíritu Santo. Dice aquí en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, nuevos pastos. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. ¿Qué había en el tabernáculo para entrar? Había una puerta. Entonces, Él es la puerta para entrar al tabernáculo. Ahora, Él es la reconstrucción de nuestro tabernáculo. Él es la puerta. ¿Ya estamos en la puerta? ¿Ya entramos por la puerta? ¿Ya aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón? ¿Ya hacemos su voluntad? ¿Ya andamos en sus caminos? ¿Ya no nos perdemos en sus caminos? ¿O estamos todavía como el cojo de la hermosa a la puerta? ¿Todavía estamos como el cojo pidiendo limosnas? ¿Acaso seguimos en la puerta sin entrar? ¿Estamos pidiendo limosnas? Dice que Él estaba afuera del templo, que Él estaba afuera del templo cerca de la salvación, pero no entraba. Y así nosotros, ¿ya entramos por la puerta o seguimos pidiendo limosnas afuera de la puerta? ¿O estamos como la mujer aquella que le dijo al Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, comemos nosotros? Se conformaba con las migajas y Cristo le dijo, por tu fe, ahora eres salva. Por tu fe recibirás tu recompensa. Por tu fe. Y no te vas a llevar solo las migajas. Te voy a dar el pan. Que el pan de los hijos, del pan del que cree en mí, del pan que sabe que yo soy su Dios y se lo voy a aportar. Atravesemos esa puerta. No nos quedemos ahí postrados fuera de la puerta como el cojo. No nos quedemos pidiendo limosnas, no nos quedemos pidiendo migajas. Atravesemos esa puerta para hallar los pastos, para entrar y poder salir con toda seguridad y decirle al Señor, tú eres mi acceso a la vida eterna, tú eres mi salvación. Veamos que en el atrio estaba el altar del sacrificio. Hebreos 10:12. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados, y luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y ahí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pacto de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de sus vidas. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Esto dice su palabra. Que ya no habría que llevar más sacrificios al altar del sacrificio. Que Dios estaba asqueado de todos los sacrificios que llevaban. Ahora dice, un sacrificio una vez y para siempre. Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz del Calvario por el perdón de todos nuestros pecados. Ese es nuestro tabernáculo. En nuestro tabernáculo está el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros hemos sido perdonados. Yo le puse a este punto borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Cuando Dios se dio cuenta que nosotros no podíamos por sí solos obtener el perdón, obtener la confiabilidad delante de Él, dijo, tengo que enviar a mi Hijo. Tengo que enviarlo para que Él sea un solo sacrificio para siempre. Y solamente el que crea en Él, el que confíe en Él, el que se allegue a Él, el que le crea, solamente Él
en ellos se hará válido el sacrificio. Ese sacrificio que es uno solo y para siempre. Dice, ya no, aquí miramos. Dice, para que este sacrificio sea válido en nuestra vida, dice el versículo 14, dice, para que hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. ¿Estás seguro que ya te eligió para ser parte de su pueblo? ¿Te sientes con esa seguridad? ¿Le crees que Él te llamó y que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo? ¿Le crees? ¿Le crees o solamente son palabras que retumban en tu mente? ¿O solamente son palabras que no hacen un efecto en tu vida? Que solamente te entra por aquí y te sale por acá. ¿Le crees verdaderamente que ya Él te eligió y te hizo parte de su pueblo? ¿Le crees? Dice que el Espíritu Santo en el versículo 15, el Espíritu Santo dice al versículo 16, por eso este será mi nuevo pacto con el pacto de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. ¿Ya te aprendiste de memoria sus enseñanzas? ¿Ya las llevas aquí en tu memoria, en tu corazón? ¿Ya las llevas en todo tiempo y que tu hablar sea sí o tu hablar sea no y que no tengas una mentira en tu boca, sino que tú lleves las enseñanzas de lo que vienes a aprender cada servicio, cada culto? ¿Ya llevas las enseñanzas aprendidas de memoria para que sean la guía de tu vida? Dice versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades, borrón y cuenta nueva. No me voy a acordar de sus pecados ni de sus maldades, pero tampoco quiero que regresen a sus pecados y a sus maldades. Tampoco quiero. Si quieren que esto sea válido, si quieren que este sacrificio sea válido, no regreses a tus pecados, no regreses a tus maldades. Recuerda que es un sacrificio una vez y para siempre. Nunca más se va a volver a acordar de tus pecados. Por muy malo que haya sido lo que hayas hecho, nunca más se va a volver a acordar de tus pecados. Por muy malo que haya sido lo que te hayan hecho, nunca más te hará recordar lo que sucedió. Así es, un borrón y cuenta nueva. Aquí está Jesús dando un sacrificio por el perdón de los pecados, dando un sacrificio, un borrón y cuenta nueva. No puedes tú, yo puedo por ti. Yo lo voy a hacer por ti. La fuente del lavacro. Vimos que había una fuente del lavacro. Primero entraban por la puerta, en el altar del sacrificio, y después entrábamos a la fuente del lavacro. Ahí era donde se lavaban. Donde se lavaba el sacerdote después de hacer el sacrificio, se limpiaba de la sangre, se limpiaba de todo lo que se contaminaba con el animal, porque decía que aún con los animales muertos se contaminaba. Efesios 5, 26 al 27. Dice, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Hablando del lavamiento, dice aquí, el lavamiento del agua con la palabra. ¿A quién va a lavar según esta cita? ¿A quién va a lavar con el agua de la palabra? A la iglesia, a nosotros. A nosotros nos va a lavar con el agua de su palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria. Dice que no tenga ni una mancha, que no tenga ninguna arruga, que sea santa e inmaculada. Pero si no nos gusta ni bañarnos, a ver, levante la mano. ¿Quién no se bañó hoy? Ya ves que me los caché. Imagínense, si no les gusta limpiarse por fuera, menos por dentro, ¿verdad? No nos dejamos lavar, nos cuesta trabajo. Si no nos importa que nos vean todos chamagosos, mugrosos, apestosos. Imagínense lo que no ven dentro de nosotros. No lo lavamos, no nos dejamos lavar. Déjense lavar,
para ser presentados delante de Cristo. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, como una iglesia sin arruga. Dice, ya. Dice aquí, ¿ya estás seguro que eres parte de la iglesia? ¿O ya te sientes parte de la iglesia? ¿Ya eres parte de la iglesia? ¿O todavía te cuesta trabajo? ¿O todavía te gusta andar del tingo al tango? ¿O todavía dices, pones pretextos, pones cualquier cosa, antepones a vida y por haber para no venir al culto? Para no estar en la enseñanza, dice, y voy a poner mis enseñanzas en su memoria. ¿Qué enseñanzas va a poner en tu memoria si no vienes a la iglesia? ¿Qué enseñanzas va a poner en tu memoria si pones pretextos? ¿Qué enseñanza va a poner en tu memoria? Perdón si alguien se ofende, ¿verdad? Pero si se duermen en el culto. ¿Qué enseñanza va a poner en tu memoria si solamente estás pensando, y voy a ir al baño y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Pero a veces cuando están y ya le perdieron el hilo a la predicación y empiezan, y mejor voy al baño. Y 5 minutos antes están pensando cómo ir al baño. Me paro, no me paro, me siento, quién me está viendo, enfrente de quién voy a pasar o a quién voy a molestar para pasar. Todo ese tiempo se le fue la predicación. Se le fue la enseñanza. Si había un punto que podía edificar tu vida, podía edificar tu alma, se acabó, se acabó. Y no nos damos el tiempo de volver a repetir o escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque no me edificó en el momento que estuvo ahí. A lo mejor si la vuelvo a escuchar, no me va a volver a edificar. Lo damos por hecho. Pero sería bueno que el tiempo que perdimos pensando en otra cosa, sería bueno volverlo a repasar. ¿Para qué? Para que esa enseñanza se quede grabada en mi mente, para que esa enseñanza la lleve conmigo todo el tiempo. ¿De qué habla mi boca? ¿De qué hablo todo el tiempo? El candelabro. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Él es tu candelabro. ¿Había un candelabro en el tabernáculo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que había un candelabro? En el tabernáculo de David ya no estaba, pero en tu tabernáculo está el candelabro. El candelabro dice, yo soy la luz de este mundo. Yo soy tu luz para que tú ya no andes en tinieblas. ¿Ya llevas a Cristo delante de ti, alumbrando tu caminar? ¿Ya llevas a Cristo delante de ti, sacando a la luz todo aquello que te ha hecho pecar y que tú ya no quieres regresar a ello y no debes regresar a ello? Porque ahí está Cristo delante de ti, alumbrando tu camino. Sí, ya está Cristo delante de ti. Acuérdate que es borrón y cuenta nueva. El candelabro solamente alumbraba al frente. No alumbraba atrás, porque nadie pone una vela, una luz o una lámpara hacia atrás y caminando hacia el frente, ¿verdad que no? Todos ponemos nuestro candelabro, nuestra luz, ponemos nuestra lámpara hacia el frente. ¿Para qué? Para ir alumbrando nuestro caminar, alumbrando nuestros pasos. Para eso era el candelabro. El candelabro solamente alumbraba al frente, no alumbraba atrás. Un borrón y cuenta nueva. El Señor Jesús dice, no me voy a acordar más de tus pecados. Ya no me voy a acordar más de tu vida pasada. Ahora, borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante yo soy tu luz. Y hay de ti si me apagas. Hay de ti si no tienes esta luz que soy yo para alumbrar tu camino. Te vas a tropezar, te puedes caer, vendré a levantarte, pero siempre y cuando busques mi luz. Siempre y cuando. ¿Y qué necesidad tenemos de caernos? ¿Qué necesidad tenemos de andar en la oscuridad? No tenemos ninguna necesidad teniendo a Cristo como la luz de nuestra vida, como la luz que alumbra nuestras tinieblas. Ya dejamos de hacer las cosas en lo oculto, ya dejamos de sentirnos que somos, que dominamos nuestro cuerpo y dominamos nuestro ser y nosotros decimos ¿hasta dónde podemos llegar? No,
No busques saber hasta dónde puedes llegar, porque al llegar ahí puede ser que no tengas dominio y que traspases no la puerta de Cristo, sino abras el portal, como lo abrió David. ¿Sí? David abrió el portal y ¿qué miró? ¿Qué miró? Miró a la mujer de otro hombre, ¿sí? Quizás alguien abrió el portal de su celular y está mirando a la mujer de otro hombre. Quizás está mirando lo que no debe de ver. Quizás está mirando pornografía. Quizás está mirando, no sé, algo desagradable a Dios. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy tu candelabro. Soy tu candelabro. ¿Sí? Borrón y cuenta nueva. Ahora de aquí en adelante alumbramos para el frente. El pan, la mesa de la proposición. Dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el tabernáculo había la mesa de los panes de la proposición. Ahí estaba. Dice, yo soy tu pan. Ya no necesitas una mesa, ya no necesitas un lugar edificado, no necesitas poner una mesa a los panes. Yo soy tu pan. Yo soy ese pan que descendió del cielo. Yo ahora voy a ser tu sustento, voy a ser tu sostén. ¿Y qué es el pan? A la luz de la palabra, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos pan de Dios? ¿Tenemos pan que el Señor Jesús nos está dando? Claro que tenemos pan. Él es nuestro pan que descendió del cielo. Y dice aquí, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando tomamos la cena, ¿qué tomamos? La carne del Señor. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Este es mi cuerpo, esta es mi carne. ¿Sí? Este es mi sacrificio por ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿Él es el pan? ¿Tenemos pan en nuestro tabernáculo? ¿Verdad que sí tenemos pan en nuestro tabernáculo? Si Él es nuestro pan de alimento literal, ¿qué puedo decir de esto? Él es mi sustento. Él es la porción de todos mis días. Él es el que abre el cielo para bendecirme. Cantábamos hace rato, se ha dado una orden en el cielo para que tú seas bendecido, para que seas prosperado. Se ha dado una orden en el cielo. Entonces nosotros tenemos que creer lo que cantamos, porque en eso consiste también el tabernáculo de David, que lo que cantamos lo creemos y está respaldado por la palabra lo que cantamos. Entonces vamos a mirar que Él es nuestra porción, Él es nuestra bendición. El altar del incienso. ¿Qué daba el altar del incienso? ¿Qué daba el altar del incienso? ¿Para qué se prendía un altar y se le ponía incienso? Era una ofrenda al Señor. Dice que subía ¿cómo? Como un olor fragante hasta el Señor. Para eso se levantaba el altar del incienso. Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Tenemos altar del incienso o no tenemos altar del incienso? Efesios 5:2 dice, andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, como como fragante aroma. Tenemos altar del incienso. ¿Ya andamos en amor? ¿Ya amamos a nuestro prójimo? Tenemos que ser un aroma fragante en Cristo Jesús. Así como Él nos amó, nosotros amar a nuestros semejantes. Ahora, dice, y otra forma de ser olor grato a Dios lo describen los 3 versos siguientes. Efesios 5 del 3 al 5. Porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia
ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni las obscenidades, ni las necedades, ni las groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Ninguno. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer aroma fragante ante Dios? ¿Cómo es que yo voy a hacer un aroma fragante? Dice que ni la inmoralidad, ni la impureza o la avaricia, ni siquiera se mencionen en medio nuestro. Ni siquiera, porque eso no sería un olor fragante, eso sería un olor fétido, a pecado delante de Dios. Entonces dice, ni las obscenidades, ni las necedades, ni las groserías. Nada de eso es apropiado a Dios. Mejor todos los días entrar en su casa con acción de gracias. Señor, gracias. Gracias por mi vida. Gracias por la vida de los míos. Gracias por la bendición que tienes en mi casa. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, un día más. Gracias por el plato de alimento que pones en mi mesa. Gracias, gracias. Siempre ser agradecido por la bendición económica que te llega, por la bendición de de trabajo que tienes, ¿sí? Siempre estad agradecidos con el Señor. Dice, porque sabéis con certeza que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos que el altar del incienso va a llegar como un olor fragante. Cristo es nuestro olor fragante. Recordemos que cuando Jacob bendijo ¿cómo estuvo? Cuando bendijo a Jacob, su padre, Isaac a Jacob, cuando bendijo a Jacob, dice que él ya no veía, y solamente por el olor le dio la bendición a su hijo, solamente por el olor. ¿Tú quieres recibir bendición de Dios? Solamente por el olor fragante que puedas desprender, porque Cristo es tu altar del incienso, porque Cristo es tu aroma fragante, porque cuando tú te revistes de Cristo, cuando tú dices, Cristo mora en mí, Cristo gobierna mi vida, Cristo está entronado en mí, entonces ese va a ser nuestro olor fragante delante de Dios, porque cuando Dios voltee y nos mire, va a decir, este huele a mi hijo. Este huele al sacrificio, este huele a la sangre, este huele a Cristo. Ese va a ser el olor fragante. El lugar santísimo. En el lugar santísimo dice que se encontraba solamente el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, en el lugar santísimo. Dice, Samuel 7, del 12 al 16, es la continuación de lo que leímos al principio. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a ti descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él, escucha bien, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Dice, él edificará. Primero está hablando que dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Nuevamente está hablando de Cristo, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Está hablando de Cristo. Y dice, y él edificará casa a mi nombre. Cristo edificará casa a su nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tú eres la casa que Cristo edifica para Dios el Padre. Tú eres esa casa. Y Dios establecerá su reino en ti para siempre.
Eso lo debemos de tener bien claro, porque dice, Él edificará casa a mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre. Pero hay una advertencia. Versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Acuérdense del borrón y cuenta nueva, Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y lo azotaré y con azotes de hijos de hombres. ¿De quién está hablando ahí? Si dice, edificará casa a mi nombre, ya eres casa, ya está establecido el reino. Seremos hijos para el Padre y Él será nuestro Padre. Pero cuando cometamos iniquidad, también nos va a corregir con la vara de los hombres y nos va a azotar, nos va a dar azotes de hijos de hombres. ¿Quién se llevó los azotes por los pecados? El Señor Jesucristo se llevó los azotes, pero acuérdate del borrón y cuenta nueva. Ya se llevó los azotes, ya fue crucificado, un sacrificio una vez y para siempre. Pero cuidado del que ya tiene a Cristo en su corazón, el que ya se dejó lavar. Pero cuidado del que ya Cristo reina en él, que el Espíritu Santo mora en él. Cuidado con aquel, dice, cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres. Nosotros debemos de tener cuidado con esto, porque también podemos recibir los azotes después de pisotear la sangre de Cristo. Si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, no nos sintamos exceptos de poder recibir un azote de parte de Dios. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si tu cayado las traía, las jalaba de su cuellecito, las jalaba y las traía. Pero cuando las ovejas eran rebeldes, la vara volteaba y le daba con la vara. Así. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero también las ovejas van a recibir su represalia si no son obedientes. ¿Sí? Dice, pero también dice aquí, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Ahora tenemos una ventaja muy grande. Tenemos una ventaja, sí, podremos equivocarnos, sí, podremos tener azotes, sí, pero su misericordia no se va a apartar de nosotros. Su misericordia va a estar con nosotros por la sangre de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio, porque ve a Cristo en nosotros. Pero ¿estamos dispuestos a tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a llevar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida? Su misericordia no se va a apartar de nosotros. Dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. El tabernáculo, la presencia de Dios, esa presencia de Dios, la cual nosotros debemos de llevar. El tabernáculo de David solamente llevaba la presencia de Dios. Ese es nuestro tabernáculo que debemos de llevar nosotros. Eso es. Nosotros somos tabernáculos de su presencia. Todo lo demás lo hace el Señor Jesucristo. Un borrón y cuenta nueva. Esos eran todos los elementos que habían en el tabernáculo de Moisés. Ahora, quiero decirte, yo le añadiría, y yo creo que ese es el diseño del tabernáculo de David. Dice Juan 15:1. El 1 y el versículo 11 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Versículo 11, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El tabernáculo de David es un tabernáculo de gracia. Es un tabernáculo donde solo habitaba la presencia de Dios. El tabernáculo de David es donde solamente, o más bien es en el tabernáculo que cabe la adoración y la alabanza. Es en el tabernáculo que cabe. ¿Sabes? Dios se agradaba de ese tabernáculo porque David le añadió
le añadió su talento, le añadió el amor por el Señor, le añadió el querer traer el arca de la presencia de Dios a su casa, de hacerle un tabernáculo, y aún tuvo en su corazón construirle una casa, pero le dijo Dios, no, tú eres mi tabernáculo, tú eres mi habitación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos que cuando David le añade su talento, porque dice la Escritura que cuando Saúl estaba atormentado por un demonio que Dios, un espíritu que Dios le había enviado, ¿sí? Dice que llamaban a David para que le tocara el arpa. ¿Y qué recibía David a cambio de ello? ¿Qué recibía? Agresiones. Dice que las saetas llegaban, dice, y solamente las esquivaba. ¿Y qué hacía? Se iba. David aún no entendía el propósito del tabernáculo ahí. David, cuando miraba las agresiones, decía, ¿y qué caso tiene? Esto va mucho para los ministros de alabanza, va mucho para ellos, porque muchas veces, ¿y qué caso tienen? Si solamente me juzgan, si solamente dicen de mí, si me equivoco, solamente están esperando a ver en qué me equivoque. No, tienes que traer la presencia de Dios, tienes que hacer que la presencia de Dios llegue, que tu talento lo sigas trabajando hasta que tú traigas la presencia de Dios al tabernáculo, y que hagas que muchos, dice, como dice ese canto, y levantemos el tabernáculo de David. Dice que para que los hombres ahora busquen al Señor. Eso es solamente en medio de una alabanza, en medio de una adoración. Es solamente en medio de perder la compostura. Solamente es en medio de decirle a Mical, ¿sabes? No me importa que critiques, no me importa que me digas que estoy loco, no me importa. Pero yo voy a traer la presencia de Dios a mi casa. Ese es el complemento del tabernáculo de David. Eso es lo que le faltaba al tabernáculo de Moisés. Ese es el complemento, su alabanza, su adoración. Dice aquí, dice, yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. ¿Qué se saca de la vid? ¿Qué se saca de la uva? Se saca el vino. ¿Qué es el vino? La sangre, es el gozo, es el mosto, es la alegría. Con esto voy a terminar. Dice Isaías 61, del 1 al 4. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificaré las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. ¿No dice lo mismo? ¿No dice lo mismo? Porque dice la Escritura que cuando él entró a la sinagoga y abrió los libros, leyó Isaías 61 y dice, y el Espíritu del Señor me ha ungido. Y viene a decir todo lo que vino a hacer, todo lo que vino a hacer. Y dice, entonces yo les di un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. ¿Cuántos de aquí queremos o tenemos un manto de alabanza y no un espíritu abatido? Ahí está nuestra alabanza. Dice, y he venido a consolar a todos los que lloran. Salud. He venido a consolar a todos los que lloran. Lloramos en la adoración de amor, de necesidad, de lo que tú quieras, pero ahí en la adoración. Ahí estás con el Señor. Señor, aquí estoy para ti. Dice, he venido a darte consuelo en una adoración. He venido a traerte alabanza en lugar de espíritu abatido, para que tú seas llamado un roble de justicia, un plantío del Señor, para que Él sea glorificado.
entonces reedificarán las ruinas antiguas. Vas a reedificar tu tabernáculo. Voy a levantar los lugares devastados. Tu tabernáculo que estaba devastado, lo voy a levantar. Restauraré las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones. Él ha venido a restaurar nuestro tabernáculo. Sí, nuestro tabernáculo tiene que ser un tabernáculo de alabanza, un tabernáculo donde nosotros seamos odres para que seamos llenos de ese vino nuevo, de ese vino que Él vino a traer, esa alegría, ese gozo por nuestra salvación. Cada que cantamos nosotros estamos repitiendo la palabra. Cada que cantamos estamos repitiendo la palabra, pero yo te pregunto, ¿qué escuchamos en casa? Aquí venimos y escuchamos las alabanzas, pero ¿sabes? A veces solo las escuchamos porque ni siquiera las cantamos, porque ni siquiera nos las sabemos. Y si no sabemos los coros, ni nos los sabemos completos. ¿Estoy o no en lo cierto? ¿Has estado ensayando en tu casa los cantos? ¿Has estado repitiendo los cantos? ¿Has estado investigando de dónde salen los cantos? ¿Sí? ¿Por qué ese canto dice de tal o cual forma? ¿Sí? ¿Has estado investigando? Eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. ¿O estamos escuchando música del mundo? Sí, estamos escuchando. ¿Quién escucha música del mundo aquí? Levante su mano. ¿Nadie? Ahora otra pregunta. ¿Quién mira TikToks? ¿Qué hay en los TikToks? Música del mundo, ¿verdad? Entonces sí escuchamos música del mundo. Y entonces, ¿por qué mejor no te pones a repasar los cantos? ¿Por qué no te pones a memorizarlos? Porque dice, y yo pondré mi enseñanza en sus mentes, pero ahora la voy a poner con un gozo, con un júbilo. Ahora les voy a poner con alegría, ¿sí? Y todos los cantos, si tú los ves, todos se refieren a una parte de la Escritura. Todos los cantos se refieren. No, los cantos que cantamos de David hablan de los salmos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no añadirle eso a nuestro tabernáculo? El gozo, repetir la palabra, llevar la palabra en nuestra memoria. ¿Por qué no repetir la palabra con cantos? ¿Por qué no repetir la palabra con alegría de corazón, con gritos de júbilo, con danza, con alegría? Que eso es lo que David entendió y supo. Dios le hizo saber que era lo que quería. Tú eres mi tabernáculo, tú eres mi habitación, en ti quiero morar. Cierra tus ojos, vamos a orar.